¿Qué tal, amigos de Cristo Rey? Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este recorrido que hemos querido trazar y realizar los sacerdotes de la Parroquia Cristo Rey con toda nuestra comunidad y todos los que quieran seguirnos por estos medios durante el camino de la Pascua. Vamos llegando al sexto domingo de la Pascua y quisiéramos que en este caminar ya todos hayamos experimentado de alguna manera el encuentro con Cristo resucitado. Esa es la meta ideal de la Pascua, encontrarse uno con Cristo resucitado, llenarse de gozo, llenarse de alegría y continuar el camino de la vida con la certeza de esa presencia que siempre nos hace bien, siempre nos alegra, siempre nos fortalece. En los tiempos de dificultad nos hace más fuerte la esperanza y pues quien tiene a Cristo, sabemos ya, todo lo tiene. Vamos a iniciar esta reflexión con la lectura del Salmo 65, que es el que se nos va a proclamar en la liturgia del domingo sexto de la Pascua, para que este salmo nos indique un poco el ritmo y el espíritu de esta conversación. Dice así el Salmo 65. Aclama al Señor tierra entera, toquen al Señor en su nombre. Canten himnos a su gloria, digan a Dios, qué temibles son tus obras. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos en él, con su poder gobierna eternamente. Los que temen a Dios, vengan a escuchar. Les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Quisiéramos entonces, en este momento de vida espiritual, hacer eso que nos sugiere el Salmo en la primera frase: aclamar al Señor, tocar en su honor, cantar en su honor, reconocer la gloria de Dios. Llegamos, como les decía, al sexto domingo de la Pascua y lo que más nos interesa a medida que avanza la Pascua es cómo poder uno sentir, experimentar, tener fe cierta de que el resucitado camina con nosotros, de que el resucitado hace parte de nuestras vidas o nosotros hacemos parte de la vida del resucitado y cómo esa presencia va también moldeando nuestra propia existencia. Ahora voy a leer el Evangelio que se proclama en el sexto domingo de la Pascua, que está tomado de San Juan, en el capítulo 14, en los versos 15 a 21, que dicen lo siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les dé otro Paráclito, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque mora con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy con mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Esta es, amigos, la palabra del Señor. Yo quiero que recordemos un poco dónde está situado este Evangelio que acabo de leer, en qué sector del Evangelio de San Juan. Después de la celebración de la última cena que aparece con el lavatorio de los pies en el capítulo 13 de San Juan,
Vienen 4 capítulos, 14, 15, 16 y 17, que son como una especie de discurso, testamento de Jesús, en el cual, como que la intención principal de él es que podamos siempre creer en su presencia, percibir su presencia, confiar en su presencia. Conviene, si pueden hacerlo en estos días, acercarse a esos capítulos, repito, capítulos 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de San Juan, que entre otras cosas son muy diferentes en su expresión a lo que aparece en los evangelios sinópticos, San Marcos, San Mateo y San Lucas, en los cuales nunca aparece como un discurso tan largo. Aquí San Juan recoge ampliamente el pensamiento de Jesús. ¿Y qué ideas, quiero darles algunas pistas, qué ideas generales hay en esos 4 capítulos, antes de pasar al detalle de los versículos que nos propone hoy la liturgia? Son unos capítulos en los cuales la invitación primera es a creer en Dios. Recuerdo lo que dije hace un momento. Esta sección de 4 capítulos son como una especie de testamento de Jesús. Y por tanto las ideas que allí aparecen son de esas que uno percibe como ideas que Jesús quisiera que conserváramos en el tiempo y para siempre en la Iglesia. Por eso tienen una especial importancia. Entonces la primera idea, crean en Dios, crean en Dios. Es imposible captar en toda su dimensión la obra de Cristo si no hay fe en Dios. Pero si hay fe en Dios, descubre uno en Cristo cosas que nunca nos habíamos imaginado para el bien de la humanidad. En ese capítulo también, o en esa sección, Jesús se presenta, como lo vimos hace 8 días, como camino, como verdad y como vida. Una de las, tareas que tiene Jesús en el Evangelio es definirse a sí mismo. Y él usa varias imágenes, el pastor, el pan de vida, y también usa estas, camino, verdad y vida. Camino hacia Dios, verdad sobre Dios, vida de Dios para nosotros. Jesús también aparece allí como manifestación del Padre. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros, discípulos, discípulas de Cristo, ¿dónde buscamos a Dios Padre? Definitiva y únicamente en Cristo. El que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. No tenemos, casi que diríamos, ni derecho a preguntar o a pedir que Él se presente o que dónde está. Ahí está, en la persona de Cristo. Se nos pide también en esos capítulos como 2 vías para acceder a la fe: creer a la palabra y o a las obras. Jesús va a decir, si no me creen a mí, créanle a las obras. Y el Evangelio está absolutamente lleno de obras, de signos extraordinarios que hace Jesús para que tengamos fe en Él y fe en Dios. Se insiste en estos capítulos en el amar a Cristo, identificado con cumplir sus mandamientos. Ya entraremos en detalle en eso. Amar a Cristo es cumplir los mandamientos de la ley de Dios. O sea, que esta sección nos va a recordar una cosa fundamental de nuestra fe. Nuestra fe tiene, digámoslo así, una doctrina, un contenido, y tiene también una acción que corresponde a lo que creemos. Nuestra fe no es solamente un cúmulo de creencias en abstracto, sino que es el conocimiento de Dios para construir una vida de acuerdo con eso. También se nos habla en esos capítulos de que Jesús deja la paz. Y eso ya lo hemos oído en varios de los episodios de la resurrección. Les traigo la paz, les traigo la paz. Tarea permanente para la vida de la Iglesia: hacer presente la paz de Cristo entre los hombres. Aparece ahí también reiterado el mandamiento nuevo, que por lo demás no es tan nuevo.
que los seres humanos hemos de amarnos, los discípulos de Cristo debemos amarnos como Él nos ha amado. Ese cómo es muy importante. Hay un modo de amar cristiano, como hay un modo de orar cristiano, como hay un modo de perdonar cristiano. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y allí en el capítulo 13 de San Juan se dice al comenzar que Jesús amó a los suyos hasta el extremo, hasta el final. Un amor que no conoce fin. Aparece otra idea supremamente interesante y con la cual a veces más tensión se nos crea a nosotros. Jesús dice: ustedes, mis discípulos, están en el mundo, pero no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y Él reza por los discípulos, le dice al Padre: están en el mundo, pero no son del mundo, guárdalos del mundo. Este es un tema hoy en día supremamente interesante. Cómo el cristiano en su reflexión llega a tener eso claro. ¿De quién soy yo? Yo soy de Dios. Yo soy de Cristo, yo soy del Espíritu Santo. Yo no soy del mundo. Vivo en el mundo, hago un tránsito, una peregrinación, pero yo no soy del mundo. Yo soy de Dios. Qué bueno que nunca se nos olvidara eso. Somos de Dios. Él nos creó, Él sostiene nuestra existencia. Él nos llamará cuando a bien lo tenga a su presencia. Y se añade también que el discípulo de Cristo da testimonio de Cristo. Da testimonio de Cristo. No tenemos una fe para vivirla a las escondidas. No tenemos una fe para vivirla en una cueva. Nuestra fe no es una lámpara que metemos debajo de un mueble, sino una lámpara que debe colocarse sobre la mesa para que ilumine a todos los que están en la sala. Y ese testimonio, pues, tiene su fuerza mayor en las obras, también en las palabras, pero básicamente y fundamentalmente en las obras. Y otra idea que aparece también en estos 4 capítulos: a Dios lo conocemos por Cristo y su palabra. Ya lo habíamos dicho al comienzo. Nadie va al Padre sino por Él. No hay otro camino sino Cristo. No hay otra palabra sino Cristo. Y cuando Cristo se hizo hombre como nosotros, igual en todo menos en el pecado, lo que hizo fue ponernos a la mano el conocimiento de Dios nuestro Señor. Bueno, esas algunas de las ideas, como repito, de los capítulos 14, 15, 16 y 17 de San Juan. Ojalá una tarde de estas, en la tranquilidad del ocaso, pudiéramos sentarnos a leer esas partes del Evangelio para que tengamos como una idea de cuál es como el testamento completo de nuestro Señor. Pero volvamos con más precisión al 6º domingo de la Pascua. Podríamos decir que este pequeño trozo del Evangelio, que son exactamente 6 versículos, nos plantea como 2 realidades esenciales de la vida cristiana. La primera, ¿quién es el cristiano? Segundo, ¿qué hace el cristiano? El ser y el quehacer. La identidad y la acción. El don recibido, la tarea por hacer. Porque sí, ya estamos aproximándonos a Pentecostés, y a estas horas de la vida, después de 6 semanas de meditar la Pascua, nuestro Señor puede estar esperando con toda justicia que nosotros ya estemos con manos a la obra, que no solamente estemos contemplando, que no solamente estemos llenos de gozo, que no solamente estemos fervorosos en la fe, hay que estarlo siempre, sino que estemos también prontos a la acción que puede hacer visible la obra de Dios entre los demás. ¿Quién es el cristiano? ¿Quién es el cristiano? ¿Qué características tiene el cristiano en su ser antes de su quehacer? Lo primero es un ser lleno del Espíritu Santo. Y Jesús habló de eso muchas veces.
y pidió el Espíritu Santo para nosotros. Y en un par de semanas vamos a estar celebrando Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, para darle todo el impulso a la iglesia. ¿Cómo es importante que nosotros tengamos eso claro? Nuestra vida cristiana está marcada por la presencia del Espíritu. No somos simple materia, no solamente somos cuerpo, no solamente somos presencia física, eso nos manifiesta. Esencialmente somos seres que tenemos el Espíritu de Dios, con todo lo que pueda significar de grandeza, de altura, de inspiración, el tener la condición espiritual. Fíjense que a veces cuando vemos a alguien o sabemos de alguien que hace una cosa absurda, violenta, decimos, se comporta como un animal. Tenemos razón, ahí no está el Espíritu de Dios, ahí no está el Espíritu que es santo, ahí no está el Espíritu de Cristo. Esto tiene que darle a la vida un sabor, un sentido muy particular. Y siendo esto así, todo lo que hace el cristiano debería llevar esa huella amable, santa, constructiva de lo espiritual. Siempre. Ojalá uno nunca, como cristiano, como seguidor de Cristo, deje huellas de dolor, huellas de destrucción, huellas de odio, de venganza. Eso no es cristiano. No es cristiano. A veces, en nuestra sociedad colombiana, por las situaciones tan difíciles que a veces vivimos, creemos que uno puede ser cristiano, pero al mismo tiempo dejar huellas de sangre o de violencia o de destrucción. No. Que es muy difícil en ciertas situaciones de la vida discernir qué es lo que hay que hacer, ciertamente. Pero un cristiano tiene que madurar su corazón a tal punto que ojalá cualquiera sea la circunstancia, aún la más difícil, la más injusta, la más dolorosa, nunca se aparte de su característica de ser espiritual, Y también este ser cristiano está marcado por la presencia de la Trinidad en él. Habitaremos en él, dice la Escritura. ¿Sí? El cristiano siente el gozo de que es habitado por Dios. Y por eso, con toda fe podemos decir, yo amo a Dios Padre, yo amo a Cristo, yo amo al Espíritu, porque lo sentimos dentro de nosotros. ¿Por qué lo sentimos? Porque ellos, cada una de las personas de la Trinidad, ella, la Santísima Trinidad, ha querido habitar en nosotros. Hemos dicho muchas veces, somos templo del Espíritu Santo, somos templo de la Trinidad. Qué bueno que cada persona entienda y asuma eso. Yo soy templo de Dios, yo soy portador de Dios, yo soy presencia de Dios, no porque yo tenga ningún mérito ni ninguna cosa especialmente importante, a no ser la importancia de ser portador de Dios. Entonces, digamos lo primero en cuanto al ser, el Evangelio de este domingo nos habla de que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, que acentúa también la dignidad humana, elevándola a la categoría de hijos e hijas de Dios, que es una gran bendición de Dios, habernos hecho sus hijos, sus hijas, y siempre estar en esa condición, una condición que nadie nos puede quitar ni arrebatar. Hemos sido hechos por Dios sus hijos, sus hijas, y así lo seremos hasta la eternidad. El ser del cristiano. Cuando nos dé por pensar quiénes somos, cada uno de nosotros, ¿quién soy yo? Ojalá aflore rápidamente a nuestra mente, a nuestro corazón, yo soy un hijo, una hija de Dios. Yo soy un templo del Espíritu. Yo soy lugar de la Trinidad. Yo soy lugar de lo espiritual. Y por tanto, ya lo veremos, esto debería traducirse en acciones concretas.
Decía al comienzo, el Evangelio nos habla como de la esencia del cristiano, de lo que es. Ahora hablemos de lo que hace el cristiano. Porque es que en el mismo Evangelio dice Jesús, si me aman, guardarán mis mandamientos. Es decir, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Cumplirán mis mandamientos. Y yo les daré otro paráclito, es decir, el Espíritu Santo. Esa palabra paráclito quiere decir como abogado, el abogado de Dios. Otro, porque ya Jesucristo es nuestro primer abogado. Pero los seres humanos somos a veces tan difíciles que necesitamos dos abogados. Necesitamos a Cristo, necesitamos el Espíritu Santo. Y nos es dado ese Espíritu en el bautismo. Entonces, ese cristiano tiene, a manera de ejemplo, dos vías de acción. Una tendría que ver con actitudes y otra con acciones concretas. Las actitudes surgen de los dones del Espíritu Santo. Las acciones de los mandamientos. A veces uno puede decir si esto de la religión es un poco en abstracto. Si nos quedamos hasta ahí, quedamos en abstracto. Pero Jesús de abstracto no tenía nada. De nebuloso no tenía nada. ¿Dónde transcurre la vida de Jesús? Transcurre en los pueblos, en las aldeas, junto al lago, en la llanura, en el templo, en la sinagoga, en la casa de las familias. Navega en algunas embarcaciones. Conoce la vida concreta. Y el Evangelio, si algún pintor quisiera inspirarse, puede coger el Evangelio y puede pintar miles de escenas de la vida concreta de Jesús y de su época, porque la vida de Jesús es absolutamente concreta. Entonces, hemos dicho que la vida concreta nuestra debe estar marcada por unas actitudes que podríamos decir estarían o pueden estar inspiradas en los dones del Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo me concede una serie de facultades, de modos de ser, de características de mi interioridad que van a ayudar a construir las acciones concretas. Recordemos algunos de los llamados 7 dones del Espíritu Santo, pero los dones del Espíritu Santo pueden ser infinitos, tantos como cada uno necesite para desarrollar su vida. Siempre vale la pena recordar que nuestro Señor nos pone en la tierra con una misión y nos da la cajita de herramientas. A ninguno nos mandó sin herramientas al mundo. La tarea que sí hay que hacer es abrir la caja y tomar esas herramientas y emprender la tarea de construir la vida. El don de la sabiduría. El don de la sabiduría. Un don que tal vez en nuestra época deberíamos pedir a manos llenas. Hay tantas cosas, hay tantas incertidumbres, hay tantos discursos, hay tantos dilemas. ¿Cómo resolverlos? Con el don de la sabiduría que viene de Dios. Ser sabios implica orar, reflexionar, pensar, hablar con pertinencia, aconsejar con cuidado. Sabiduría. Nosotros los latinos a veces somos un poco arrebatados y vamos diciendo cosas y haciendo cosas un poco sin pensar. Ahí están a veces parte de nuestros problemas, la falta de reflexión, de consideración, de análisis. Sabiduría. El don de inteligencia. ¿Cómo es de importante? Yo no diría ser inteligente, sino tener la actitud de entrar a lo más profundo de las realidades. Inteligencia es eso, es leer por dentro el significado de las cosas, la razón de ser de las cosas, el sentido de las cosas. Si uno tiene fe y además la ejerce con inteligencia, tiene en sus manos una herramienta muy potente para su propio bien y el bien de los demás. Si uno tiene fe pero no usa la inteligencia, podemos caer en esos campos un poco difíciles a veces de la ceguera espiritual. Inteligencia. Inteligentes en la fe, profundos en la fe, con razones. Tenemos que dar razón de nuestra
esperanza, dice San Pedro. Sabiduría, inteligencia, consejo. Esa capacidad que le debemos de pedir a Dios para que seamos de palabras sabias, de palabras oportunas, de palabras constructivas, de palabras que sanen el corazón, que no causen heridas. ¿Cuánto vale un buen consejero? Todo el oro del mundo es poco. ¿Qué tan importante es un buen consejo? Como lo más importante de la vida. ¿Qué tan grave es un mal consejo? Es lo peor que uno se puede tomar en la vida, un mal consejo. El Espíritu crea en nosotros la capacidad de orientar, de sugerir caminos, de resolver temas complejos, el consejo. Nosotros los adultos no podemos renunciar a esa tarea de ser buenos consejeros para nuestros pares, pero también para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Tener palabras de sabiduría. Fortaleza. Creo que todos en la vida ya lo hemos comprobado y lo comprueba uno desde niño, que la vida humana requiere fortaleza, mucha fortaleza. Porque además de que hay que irse abriendo camino en la vida, pues de vez en cuando en el camino se nos atraviesan realidades difíciles, complejas, que no hemos llamado, pero llegan, involuntarias, injustas, y hay que tener fortaleza. Ustedes se habrán dado cuenta cuando uno lee la Pasión, por ejemplo, o cuando Jesús tiene las controversias con la gente que se opone a Él, nunca lo oímos lamentarse. Pobre de mí, no me comprenden, nadie me entiende. Jamás le oímos un lamento de esos tan lamentables. Lo que sí le oímos es tomar la palabra de Dios. Lo que sí lo vemos es tomar el camino hacia Jerusalén. Lo que sí lo vemos es tomando la cruz. Lo que sí lo vemos es orando hasta sudar gotas de sangre. Fortaleza. Tanta fortaleza que en la cruz no le falta fuerza para perdonar a sus verdugos y al ladrón arrepentido. Hay una gran fuerza en el alma que le ha dado el Espíritu de Dios. Ciencia, el don de la ciencia. ¿Alguien podría decir la ciencia en lo espiritual? Sí. Sí, tenemos la tarea, la misión, yo diría la obligación de entrar en profundidad en el conocimiento de Dios. Y la puerta de entrada, lo dijo Jesús hace unos días en el Evangelio, yo soy la puerta. Por ahí se entra al campo del conocimiento de Dios. No sería exacto hablar de científicos de Dios, pero sí nos corresponde a los bautizados conocer a Dios, entrar en sus misterios, sondear su misericordia, explorar su caridad infinita. Ojalá no seamos nunca como cristianos, me excusan la expresión, como ignorantes, analfabetas, que no conocemos de Dios, El don de la piedad. El don de la piedad puede tener como dos acepciones. Uno, que Dios me haga piadoso, orante, religioso, respetuoso de lo sagrado, reverente ante Dios, piedad. Yo llego a una iglesia, al fondo veo el sagrario, veo la luz encendida y digo, aquí está el Santísimo Sacramento, me arrodillo y adoro, hago un acto de adoración, piedad. Estamos en la Santa Misa, el sacerdote eleva la hostia o el cáliz ya consagrados, caemos de rodillas adorando, somos piadosos. Y oramos, somos piadosos. No tenemos pena ni vergüenza de la actitud religiosa. Orar, bendecir, adorar. Y la piedad entendida también como la capacidad de conmovernos ante el dolor ajeno. Somos piadosos, tenemos piedad de las personas
que tienen necesidad. Tenemos entrañas de misericordia. Y finalmente, en los dones, el temor de Dios. Ese temor grande, muy grande, de poder perder a Dios. Ese temor no es para asustarnos, ni que le tengamos miedo a Dios, sino es como una especie de sentimiento que me hace estar atento para no hacer nada que produzca la pérdida de Dios. Entre dos enamorados, es bueno que exista un temor parecido. No quiero hacer nada que a la otra persona la ofenda, la indigne, la lastime, porque la puedo perder. De eso sí tengo miedo. El Espíritu Santo nos da una especie de delicadeza con Dios para no ofenderlo, para no alejarlo, para no expulsarlo de la vida. Entonces, las actitudes del cristiano son de ese orden de ideas. El cristiano es sabio, inteligente, consejero bueno, tiene fortaleza, tiene ciencia, tiene piedad, tiene temor de Dios. Y eso moldea el corazón, eso le da una forma de ser al corazón del cristiano. Y a eso añadamos, en esas actitudes espirituales, pues todas las actividades propias de la vida del Espíritu. La oración, la cercanía a la palabra de Dios, la recepción de los santos sacramentos, la práctica de la caridad. Cuando uno va viviendo todo eso, podríamos decir, tiene como el aire de Dios. En la iglesia se suele usar esta expresión cuando alguien muere con fama de santidad, murió en olor de santidad. ¿A qué debería oler un cristiano? A santidad. Debe oler a amor a Dios y amor al prójimo. Debería oler a caridad, a misericordia, para que siempre a través de él se pueda manifestar Dios. Y no dejemos de señalar, antes de terminar la parte de los dones, aquí habla del espíritu de la verdad. El cristiano es verdadero, es verdadero. Es decir, reconoce la verdad sobre Dios, reconoce la verdad sobre el ser humano, reconoce la verdad sobre el mundo, sobre la iglesia. Es verdadero. ¿Cuánto vale una persona verdadera? ¿Cuánto suma? ¿Cuánto le aporta? ¿Cuánto nos llena de alegría y de sentido de vida cuando conocemos a alguien que es verdadero? Que no tiene doble fondo, ni doble cara, ni tiene tramas escondidas. Lo primero entonces del quehacer del cristiano está marcado por el aire de Dios, por las actitudes inspiradas por el Espíritu Santo, por los dones que da este Espíritu de santidad. En segundo lugar, dice Jesús, quien me ama, cumple mis mandamientos. Y es como si Jesús quisiera decirnos, nadie se me enrede con cosas raras. Nadie diga que no entendió. Nadie diga ni siquiera que no sabe, que no sabe. Porque los mandamientos, para fortuna de todos, han venido siendo enseñados en todo el mundo desde hace muchos siglos. Y ahora los voy a recordar como en un ejercicio pedagógico, porque aquí dice que si uno cumple los mandamientos, el Padre y el Hijo habitarán en uno. Si quisiéramos inventarnos como una fórmula, podríamos decir, ¿quieres sentir a Dios? Cumple los mandamientos. ¿Quieres sentir a Cristo? Cumple los mandamientos. ¿Quieres sentirte lleno de Dios? Cumple los mandamientos. No mires tanto para el cielo, mira frente a ti todo lo que hay que hacer en el ser humano y entonces a medida que lo hagas, todo el bien, sentirás la presencia de Dios. Los mandamientos, podríamos decir, tienen como dos grupos. Uno primero, que tiene que ver con Dios, con el amor a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su nombre en falso,
santificar las fiestas. Si ustedes van, por ejemplo, al Padre Nuestro y lo leen con detenimiento, se darán cuenta que el Padre Nuestro también se refiere básicamente a Dios. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, etc. Esto nos sirve para recordar una cosa: la enseñanza de Jesús, la obra de Jesús, tiene como contenido esencial Dios. Quiere llamar nuestra atención para que la dirijamos, la mirada hacia Dios. Quiere que construyamos nuestra vida según Dios. Quiere que hagamos un plan de vida como Dios lo quiere. Entonces Jesús dice los mandamientos. Recordémoslos por si acaso. ¿Alguna vez alguien se acercó a preguntarle a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Cuáles son los mandamientos? Y cuando el interlocutor los dice, Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Hay que hacerlos, hay que ponerlos por obra. Cuando uno piensa en estos primeros tres, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su nombre en vano, santificar las fiestas, tiene todo el sentido. Todo tiene el sentido de que Dios sea lo primero para nosotros, que su nombre goce de toda nuestra reverencia y respeto y que tengamos tiempo para Él. Queridos amigos, no olvidemos nunca nuestro deber dominical de la Santa Misa, en el cual la Iglesia nos invita a que una hora en la semana esté dedicada exclusivamente a la palabra y a la Eucaristía. Ojalá en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena nos demos cuenta de la importancia de Dios y que por tanto hay que obtener ese tiempo siempre gustosos, con alegría, con amor, para estar en presencia de Dios. El siguiente grupo de mandamientos, los 7 restantes, con los mandamientos sucede como con los dones del Espíritu Santo. Hay como unas tablas de trabajo, pero pueden ser más, seguramente son más, pero estos son muy significativos. Estos 7 siguientes dicen: honrar a padre y madre, no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio ni mentir, no desear la mujer del prójimo, no codiciar los bienes ajenos. Estos mandamientos de alguna manera nos cuentan o nos dejan ver que los problemas de la vida humana, las relaciones humanas, siempre han tenido necesidad de cuidar unos elementos esenciales. Y si los cuidamos, la vida es mejor. La vida es mejor. Entonces, en el diario vivir, el cristiano tiene esa preocupación: cumplir los mandamientos. Pongámoslos en positivo: respetar la vida. Respetar la vida. Que se dicen muchas cosas diferentes. El cristiano respeta, sin lugar a dudas, la vida. La que nace, la que está viviendo, la que está terminando, la que está sana, la que está enferma, la que está joven, la que está envejecida, todas la respetan. A medida que la sociedad va bajando los índices de respeto a la vida, todos vamos entrando en temor. Eso no está bien. La vida, todos tenemos el deber de cuidarla. Respetar el matrimonio. Respetar el matrimonio. Respetar el matrimonio. En la medida en que los matrimonios estén bien, sean como Dios los pide, luchen por sus ideales, mucha gente está bien. Mucha gente está bien. Ojalá pudiéramos todos gritar esto a grandes voces: respetemos los matrimonios que son voluntad de Dios y si están bien, nos hacen bien a todos. Ser honestos, ser honestos. En nuestra nación hablamos mucho de la corrupción, pero nunca hacemos el mismo énfasis en decir cómo es eso de ser honestos, de ser transparentes, de ser rectos. Si eso sucediera, estaremos pasando por situaciones
mucho mejores de las que continuamente estamos sintiendo. Amar la verdad, amar la verdad. El mundo siempre ha sido presa fácil de la mentira. Amar la verdad, amar la verdad. Alguien decía, la única forma de ser feliz es amar la verdad. En el momento en que uno aprende a amar la mentira, la doblez, la hipocresía, enredó su vida. Amar la verdad, que a veces es dolorosa, sí. Jesucristo asciende a la cruz por amor a la verdad. Quizás si hubiera dicho mentiras, componendas, se habría librado de dolores, pero no nos habría librado a nosotros. Amar la verdad. Respetar también la vida familiar. Aquí habla de no desear la mujer del prójimo y podamos pensar en la respetabilidad de la vida de la familia. Y al final nos invita a no vivir deseando lo que es de los demás. Qué bueno que cada uno tenga lo necesario para vivir, qué bueno que cada uno tenga lo suficiente para estar feliz, qué bueno que cada uno tenga para alimentar su familia, qué bueno. No hay que poner el ojo en eso, eso no es mío. Ojalá lo mío sea suficiente. Y podríase alargar estos mandamientos a muchos más. Después Jesús los va a resumir en dos: amor a Dios y amor al prójimo. En eso se resume, dice él, la ley y los profetas. Queridos amigos, un sexto domingo de la Pascua que nos va como poniendo los puntos sobre las íes. Lo primero, Dios quiere darnos su espíritu. Segundo, es un espíritu de verdad, para ser verdaderos. Tercero, es un espíritu que genera dones y actitudes. Y es como el alma de la vida cristiana, tener el Espíritu de Dios. Y lo segundo, el amor a Cristo se refleja, a ese Cristo resucitado, en el cumplimiento de los mandamientos, que tienen que ver con amar a Dios y amar al prójimo. Y en eso sí que tenemos todos los días, a todas horas, multitud de oportunidades. Los invito a que sigamos haciendo el camino de la Pascua en este plan. Llenarnos cada vez más de Dios y vivir más evidentemente como cristianos. Cuando llegue el día de Pentecostés, que podamos decirle a nuestro Señor: qué alegría llenarnos más de ti, porque con el Espíritu y con los mandamientos ya sentimos tu presencia. Nos vemos en otra ocasión. Dieciséis nueve Media TV.